Buenos días, mi nombre es Marjorie Silveira y bueno, me tocó compartir con ustedes, compañeras y compañeros, un tema de didáctica. Y bueno, humildemente esta pequeña presentación para compartir experiencias. El tema que me tocó compartir es el tema 2, la ambientación, su incidencia en los aprendizajes desde el rol del enseñante. Ya comenzando desde el título, ahí está bien claro que es una cosa que es una sugerencia que le doy como concursante de muchos años, es centrarnos en lo que nos pide el tema, la ambientación y su incidencia en los aprendizajes desde el rol del enseñante, desde el rol docente. ¿Cómo incide la ambientación desde nuestro rol? ¿O cómo podemos trabajar desde nuestro rol? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ambientación? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos para enfocarnos en el tema. Entonces, buscamos definiciones y encuentro dos que dicen colocación. La primera es colocación y distribución en un lugar de todos los elementos necesarios para lograr la decoración y el ambiente deseado. Y otra definición es adaptación o introducción de un ser vivo a un lugar y a unas condiciones de vida distintas de los que había tenido anteriormente. Y bueno, pienso que estas dos definiciones están muy relacionadas para nuestro trabajo, para nuestra profesión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de distribución en un lugar, de colocación de elementos, hablamos del aula, el salón de clases, lo que pensamos para ese salón. ¿Y quién va a participar en ese salón? Los niños, nuestras edades, niños pequeños, generalmente la primera vez que participan, que disfrutan, que comparten un centro educativo. Entonces, ¿cómo tenemos que tener ese ambiente, esa aula? ¿Cómo esperar a esos niños pequeños, en primera infancia, en educación inicial? Y ahí vamos a otro punto, desde nuestro rol docente o rol del enseñante. Desde una cosa que nos caracteriza a los docentes, a las docentes, es desde que elegimos esta carrera, desde que elegimos lo que vamos a hacer y desde que elegimos la escuela donde vamos a trabajar, es la toma de decisiones. En todo momento tomamos decisiones. Desde el momento mismo de la elección del cargo, la elección de la escuela, la elección del grupo o del nivel en que nos gusta trabajar, siempre estamos tomando decisiones. En el caso de cuando llegamos a una escuela, cuando elegimos el cargo, vamos a la escuela y nos encontramos que lo primero que queremos hacer, además de conocer el colectivo, además de conocer la institución, además de conocer la comunidad donde se encuentra, es ir enseguida a ver nuestro lugar de trabajo, a ver dónde va a estar mi grupo. Eso es lo que preguntamos, ¿dónde voy a estar yo? Y ahí, bueno, nos muestra, bueno, este es el aula, el salón de clases de inicial 4, inicial 5, inicial 3, o bueno, ya sea una escuela, sea un jardín. Bueno, ahí ya hacemos el primer contacto con el espacio físico donde vamos a estar, donde va a estar nuestro grupo. Ahí empiezan nuestras primeras observaciones. Ahí comenzamos a ver qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas puede tener, o sea, lo que conocemos por FODA. Desde ya nuestras primeras observaciones vemos, bueno, con qué contamos, qué tenemos, qué contamos, qué espacios tenemos. Mismo la observación cuando conocemos por primera vez al grupo, qué número de niños tenemos para este espacio. Es un espacio reducido, es un espacio amplio. Bueno, ahí ya estamos tomando decisiones sobre cómo disponer ese salón, esa aula. Y por supuesto,
dentro de esas tomas de decisiones, desde la observación, no podemos olvidarnos de la planificación. Planificamos en todo momento. Ya cuando llegamos a la escuela, vemos el lugar donde vamos a estar, ya estamos pensando, planificando, bueno, a ver, primero, ¿cómo organizo este espacio y cómo recibo a los niños? Cuando conozco al grupo, cuando comienzo a hacer mi evaluación diagnóstica, cuando conozco el grupo que tengo, será un grupo, es un grupo de 4, es un grupo de 5, es un grupo de 3, son niños que se mueven, que se desplazan mucho, son niños con mucho movimiento. Bueno, ahí ya veo cómo organizar ese salón. O sea que ahí ya estoy hablando de propósito, o algo que a mí me gusta decir que es intencionalidad pedagógica. ¿Qué intencionalidad tiene mi organización? La organización que pensé en esa aula, en ese salón, en esos espacios, cómo organizar. Y los objetivos. ¿Qué objetivos? ¿Para qué? Y ahí aparecen las preguntas que no pueden faltar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas en nuestras prácticas son preguntas que siempre nos tenemos que hacer desde el vamos. Son parte de nuestra reflexión diaria. ¿Cómo voy a distribuir? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a esperar a esos niños? ¿Cómo voy a organizar? ¿Qué es lo que me conviene más? ¿Recibirlos con un salón, con un aula cargada de cosas, recargada de juegos? ¿Esperar? ¿Organizar con ellos los espacios? ¿Cuál será la mejor decisión? Obviamente eso se va a dar en la medida que voy conociendo al grupo y en las experiencias que tengamos compañeros de años de trabajo, y el de conocimiento, el conocimiento de ese grupo, en definitiva, el grupo que nos toca ese año, porque cada año es un año diferente, cada grupo es diferente, cada grupo necesidades distintas. ¿Dónde? ¿Cómo lo haré? ¿Por qué voy a implementar estos espacios de determinada manera? ¿Por qué de esta manera? ¿Y por qué no? ¿Y para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero trabajar? Y ahí vuelvo a lo que es la organización de los espacios. El espacio como el espacio físico, como contenedor de objetos. Es un espacio físico que deja de ser físico en el sentido deja de ser solamente físico, porque sabemos, trabajamos con seres pensantes, con seres integrados, que no solamente es lo que es lo cognitivo, también es lo emocional, lo afectivo, qué niños estoy recibiendo, de dónde vienen, es la primera vez que están en la escuela, cómo los voy a recibir. ¿Qué les voy a ofrecer? ¿Qué tengo? Porque también esas son otras realidades. A veces nos encontramos con escuelas, generalmente escuelas, en las que los maestros vamos conociendo y vamos, bueno, voy a traer esto, voy a conseguir este material, voy a conseguir este otro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para esa ambientación es parte del currículum. No es una ambientación, no es una decoración como para una fiesta porque tengamos ganas o porque no, es una decoración, es una ambientación pensada desde el docente, planificada desde lo curricular. Ese espacio tiene que tener, y más niños pequeños, ¿qué hago? Lo cargo, veo qué mobiliario tengo. Bueno, ¿es un mobiliario apropiado? A veces es lo que tengo, bueno, es lo que tengo, es lo que la escuela me recibió, es el mobiliario que tengo, bueno, ¿qué tengo que ver? Tengo niños de 5 con sillitas de todos los tamaños, bueno, ¿qué sillitas me vienen mejor para ese tamaño de esos cuerpos, de esos niños que están más grandes, que de repente están más cómodas con unas mesas más altas? Bueno, voy organizando. Pero además, ¿cómo tengo que tener ese espacio? Tenemos que recordar que es una edad en la que el movimiento es primordial. Es una edad en la que el moverse, el desplazarse, es parte de.
es parte del trabajo diario, es parte de nuestra organización de los tiempos, donde vamos a tenerlos trabajando, jugando, aprendiendo, siempre a través del juego, siempre con el movimiento. Por lo tanto, recargaré. ¿Cómo dispondré de ese mobiliario? ¿Qué me conviene tener? Si tengo un aula pequeña, ¿qué me ofrece en el exterior? Porque tenemos el aula, el salón, pero también el aula extendida, las galerías. ¿Cómo puedo trabajar? A ver qué espacios me puede dar. Y si es un salón amplio, bueno, ¿cómo voy a organizar las zonas, los rincones? Tenemos que pensar que ese espacio donde están esos niños, donde afectivamente es su lugar, donde es el lugar que van a venir todos los días, van a venir contentos a su aula, a su clase. Generalmente ellos dicen mi escuela, no dicen mi salón, dicen mi escuela de 5 o mi escuela de 4. Para ellos su escuela es su salón. Ellos vienen, es parte y se apropian, eso es lo que queremos, que se apropien de esos espacios, que se apropien de ese mobiliario, que construyan esos valores, esas vivencias, que interaccionen, que jueguen como derecho, que jueguen, es forma de estrategia para descubrir, para explorar desde su propio cuerpo, desde el cuerpo del otro, con elementos, con montones de áreas, todas las áreas se trabajan ya en lo que es la planificación de esa ambientación. Se apropian, se favorece. Cuando pensamos en esa ambientación, cuando pensamos, cuando planificamos, cuando pensamos en, cómo disponer esos espacios, estamos facilitando a la conceptualización como un todo, estamos favoreciendo a la apropiación de las distancias, de las formas, de los límites, de apropiarse de ese espacio, apropiarse de una manera afectiva, apropiarse de interaccionando, apropiarse valorando, construyendo ciudadanía. Y ahí vemos, pensamos en cómo nos apoya esa ambientación, cómo nosotros nos sustenta esa ambientación pensada, planificada, trabajada de repente recibiendo a los niños con una ambientación, pero de repente construyendo con ellos en el vamos. ¿Cómo nos apoya nuestra función pedagógica? ¿Cómo incidimos en los aprendizajes? ¿Cómo tiene que ser ese aula, ese salón? El aula tiene que ser alfabetizada, tiene que ser extendida. Tenemos varios espacios en el jardín, en la escuela. ¿Qué estimulamos con un aula alfabetizada, con un aula ambientada, con un pensamiento docente, reflexionado, planificado? Estimulamos el lenguaje, estimulamos el pensamiento, estimulamos el movimiento, estimulamos la experimentación, estimulamos y fomentamos la interacción entre pares, construyendo ciudadanía. Hablamos del equipamiento, de cómo implementamos, de la zonificación. Y cuando hablamos de zonificación podemos hablar de rincones. Los rincones que según el nivel, pero generalmente hay rincones que tienen que estar siempre o no, según dependiendo también de los espacios que estemos trabajando. Podemos tener rincones de dramatización, rincón de trabajo de roles, rincón de estimulación del lenguaje, como es el rincón de la casita, el rincón del disfraz, el rincón de donde ellos pueden dramatizar. A veces los maestros cargamos bolsos y bolsos cuando estamos de repente en la escuela, en un jardín de repente tenemos cosas ya como trabajo de colectivo, ya el jardín, todos pensando para una misma franja etaria. En una escuela ya sabemos, los que trabajamos en escuela, cuánto nos lleva cargar el material y juntar y pensar. Bueno, hay rincones que son fijos, que están, si hay espacio,
si tenemos un espacio en el que podemos determinar, bueno, acá va a estar este rincón, ellos ya saben generalmente que ese rincón tiene, es un juego libre, generalmente es un juego libre, ese rincón lo podemos implementar con ellos también, podemos traer, trabajo con las familias también, podemos ir trabajando. Después hay otro rincón, por ejemplo en 5 años, que no puede faltar, un rincón de lectura, un rincón de escritura libre, donde haya pizarras, donde haya tizas, donde haya hojas, lápices, teléfonos, celulares. Ellos, con la generación actual, el teléfono de antes no lo conocen, lo usan como celular, y estimulan el lenguaje, estimulan el pensamiento, estimulan el trabajo de roles, el cuidado del material, los valores. Cómo cuidar esos rincones, cómo cuidar esos materiales. Cuando hay otros rincones o momentos que pueden estar o no, pero que saben que pueden ser rincones de construcción libre, o pueden ser rincones más tipo taller de investigación. Cada maestro, cada maestra, según el proyecto áulico de ese año, según el proyecto institucional, su proyecto áulico, puede crear con ellos de repente determinados rincones relacionados a su proyecto, pero siempre con un objetivo. Este rincón es para disfrutar, sí, para jugar, sí, para aprender también, para la interacción entre pares, por supuesto. Y bueno, todo lo que tenga un fin de enseñanza, todo un objetivo de enseñanza. No dejar que sean el jugar por el jugar, que sí, que hay momentos, por supuesto, y más a estas edades, que a veces el valor del juego no se le da, es como pérdida de tiempo, no. El valor del juego es muy importante, es la más importante porque a través del juego se aprende, a través del juego es estas edades y toda la niñez en la que se aprende, pero sí no desmerecer esa hora del juego, ese rato del juego. El cuidar, que sea para un disfrute, que sea el jugar libremente, pero con ese cuidado, con esa interacción de cuidado, de límites. Desde el niño, mirando al niño. Los niños y niñas son seres creadores, que tienen capacidad de elección, que tienen movimiento, un movimiento continuo. Es una edad donde el movimiento es primordial, donde los desplazamientos son fundamentales, la afectividad, la curiosidad, el niño como creador, el niño como investigador, como explorador. Ese momento, ese espacio, esos espacios organizados, ese salón ambientado con espacios organizados, con espacios donde pueda haber un movimiento, donde puedan, de repente si se implementa un trabajo en talleres donde haya una rotación, donde se implemente trabajo en pequeños grupos donde tengan libertad de desplazamientos, donde haya en algunas mesas talleres, donde se puedan ir libremente y cuando terminan un trabajo se puede organizar el rincón, ir a elección un rincón de libros, donde puedan ir a leer, donde se le dé esa libertad que tiene el niño que a esta edad es primordial para trabajar su autonomía, para trabajar esa autonomía, para que logren esa autonomía, esa independencia, para ese disfrute de esos espacios, la organización de los espacios, de los tiempos que está relacionada a esos espacios y a la ambientación. Siempre volvemos a la planificación, a la toma de decisión docente, planificado, el por qué, el para qué, para justamente qué cosas, qué aprendizajes queremos que procese, qué aprendizajes queremos lograr, qué queremos enseñar, qué es lo que queremos enseñar. Y ahí todas las áreas, desde las sociales, construcción de la ciudadanía, geografía, con todo el tema de los espacios, los recorridos, las representaciones, historia,
historia, desde el día, desde el momento del niño, desde sus tiempos, desde su vivencia, desde la agenda diaria, cuando organizamos ya, bueno, registramos la agenda diaria, bueno, el trabajo en los rincones, qué hacemos, dónde vamos, hasta dónde, cómo organizamos en el tiempo nuestras actividades, qué hora hacemos, jugamos más libremente, tenemos esos espacios, cómo organizamos. Lenguaje, lengua fundamental, lengua matemática, o sea, todas las ciencias, todas las áreas están trabajadas, se pueden trabajar desde una buena ambientación, desde una buena organización de los espacios, desde una buena selección o organización de contenidos para ver cómo organizo, incluso más, planificamos cualquier actividad, podemos implementar con esos niños, con esas niñas, podemos implementar un nuevo espacio, pensado con ellos, trabajado con ellos, a medida que va transcurriendo el año, a medida que van apropiándose de contenidos, resignificando contenidos en todo momento. Vi esta frase que me gustó, vivir y crecer en su cuerpo, sentir y crear con su cuerpo, expresar y comunicar con su cuerpo. Lo saqué de una de las bibliografías que utilicé, que no hay muchas para esta temática, es más bien reflexión de prácticas de muchos años y de muchas de lecturas de artículos, pero este libro que saqué, eso justamente habla del cuerpo, el niño y su cuerpo, cómo crecer, cómo vivir, cómo sentir, cómo expresarme, cómo comunicar con ese cuerpo pequeño, con ese cuerpo que va creciendo, con ese cuerpo que se va socializando, con ese cuerpo relacionándose en esos espacios, conociendo espacios diferentes. De repente vienen, sabemos que su primer contacto con esta institución es el aula, luego los otros espacios de la escuela o del jardín, los alrededores, los jardines, las galerías, los patios, en las canchas, el patio de juegos. Cada vez vamos ampliando más ese recorrido, ese conocimiento de ese niño, y cada vez ellos se van apropiando de esos espacios. Cómo vivir, cómo ir desarrollando, cómo ir apropiándose, aprendiendo, disfrutando desde su cuerpo, en relación al cuerpo de los demás. De la bibliografía que utilicé para un poco, es una bibliografía que tiene muchos años, que traje para mostrarles. Esta es una de las revistas que hace años que estaban en inspección inicial, que tiene algún artículo que se puede adaptar, porque habla justamente del diseño anterior, antes de nuestro programa, pero habla algo de ambientación, se puede adaptar, podemos llevarlo a nuestras épocas, pero nos puede dar una idea, tiene artículos preciosos, y esto sobre ambientación lo saqué de esta reflexión y práctica, aportes a la educación preescolar del año 98, la número 9, páginas 20-21, que puede ser que haya alguna, de repente quedó alguna en educación inicial, en inspección, están muy lindas. No sé si salieron muchos números, algunos, yo estaba en ese momento, hace años, en ese año estaba en jardines, pude acceder, y hay cosas muy lindas, y que no importa que haya pasado el tiempo, hay cosas que son actuales y las podemos resignificar, porque los maestros tenemos que seguir reflexionando y resignificando durante nuestras prácticas. Y esto que es para mí es primordial, que habla de la expresión corporal en el jardín de infantes, pero no hablamos de expresión corporal solamente desde el arte, es otra de las áreas que también tocamos con la ambientación desde el arte, sino habla del cuerpo del niño, que es la expresión corporal en el jardín de infantes de Patricia Stokoe y Ruth Hart, del 92, editorial Paidós. También para mí es un referente. Esto me lo regaló una compañera hace muchos años, cuando recién empecé, hace 24 años, y hasta ahora nos ayuda también para pensar qué niño tenemos, qué espacios tenemos, cómo organizo, cómo ambiento, qué necesidad tiene un niño de 3, una niña de 3, qué necesidad tiene un niño de 4, qué necesidad tiene un niño de 5, son las mismas.
¿Qué trabajo más en 3? ¿Qué trabajo más en 4? 4 es una edad de mucho movimiento, de mucho hablar, de mucho movimiento. ¿Qué rincón voy a estimular más? En 5, ¿qué rincón? No voy a dejarlos, porque todo inicial sabemos que lo que es dramatización, lo que es roles, lo que es cuerpo siempre, pero ya están queriendo leer algunos, escribir otros. Bueno, pienso que hay bibliografía que nos va a ayudar mucho para pensar, para planificar, y vuelvo a retomar esto, la toma de decisiones parte de nosotros, los docentes. Somos los que tenemos la decisión en nuestras manos, desde que elegimos la escuela, desde que planificamos, desde que hacemos la evaluación diagnóstica, y ahí desde el vamos tomamos decisiones. Y por supuesto, una bibliografía que es la que tenemos que usar siempre en nuestro programa, el programa de educación inicial y primaria del año 2008, y los contenidos que vamos a trabajar, los proyectos que vamos a organizar, qué proyecto en base a qué, y bueno, todo tiene que ser parte. La imitación es parte del currículum, no es una mera decoración, es parte del currículum, de nuestra planificación. Muchas gracias y bueno, espero que los aportes, bueno, les hayan ayudado un poquito.